Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Estamos desde aquí, desde Guadalajara. Saludos a toda la audiencia de Garo Rural. Estamos aquí desde de 790 de AM de Radio Fórmula Guadalajara, aquí de esta ciudad lluviosa, este sábado, saludando aquí a todos. Hoy uno nos va a acompañar, está un poquito indispuesto, pero todo bien. Para los que son fans de él, está Pedro Garín en la producción aquí con nosotros y Luz en la operación, aquí desde la cabina. Y el día de hoy tenemos una gran charla, una gran oportunidad de platicar con el doctor Carlos Castillo. Doctor Carlos Castillo, ¿cómo está usted? Un lujo tenerlo por aquí conmigo. No, gracias. Es un gusto estar acá con ustedes, muy agradecido contigo por la invitación, Tonatiu, por la oportunidad de poder dirigirme en estos micrófonos a la audiencia que tienes. Es un honor estar acá y pues muy agradecido. Sí, muchas gracias. Y ya saben que si quieren comunicarle, manden un mensaje al doctor Castillo para que lo responda. Vamos a hablar de temas bien interesantes de Berries, que siempre es un placer platicar con él. El teléfono de WhatsApp, ya saben, es el 33 21 83 7199. Y también nos pueden escuchar en agrorural.com.mx, agro21.net, que también está. Y también estamos en vivo en Facebook. Y después de grabado este episodio va a estar disponible en redes sociales, va a quedar grabado en Facebook, también va a subir como podcast a Spotify y también va a estar en YouTube para que lo puedan escuchar. Y un resumen que ahí vamos a dejarles en la página web de Agro21 para que lo revisen, ya que el doctor pues, es una eminencia del tema. Y pues no se olviden que pronto va a ser el Aneberries vamos a también, el doctor va a estar por ahí y él es como que con los mejores eventos está usted, doctor. Me da mucho gusto. Y pues digo, para que un poquito de contexto, el doctor Castillo es un gran investigador sobre todo de temas relacionados con las plantas, con berries, con aguacates, con cítricos, por lo que he escuchado, que se ha venido y ahorita está muy interesado en los temas que son protección de cultivos, creación. Usted asesora muchísimos cultivos en todo el mundo. Además que puede ser que las personas que más saben de berries de punto de vista de nutrición, de punto de fisiología, etcétera, todo lo que sea berries, el doctor se lo sabe. Y pues, doctor, nada más para que dé un contexto un poquito más amplio, como ¿cuántas hectáreas usted está ahorita trabajando? Así es bastante. Te diría que estamos asesorando alrededor de unas 35 mil hectáreas de berries, principalmente arándano. Lo más fuerte, te diría que esas 35 mil, unas 20 mil, 22 mil son arándanos, tanto en Perú como en Centroamérica, México, Portugal, España y Marruecos. Ok, o sea, de todo el país. Bueno, y ahorita viene Panamá, Costa Rica, Guatemala. En eso estamos. Próximamente. De hecho, voy a Panamá, voy a estar ahí esta semana para ver un proyecto de arándanos en Chiricú, pegado a la frontera con Costa Rica. Es un viaje largo, pero Panamá es un país increíble, o sea, hay mucha diversidad biológica en una pequeña área. También vamos a cambiar de topografías y tipos de plantas, o sea, es tan rica la flora y la fauna, empezando desde los 50 a 60 metros sobre el nivel del mar, que pues es toda una población exuberante de plantas latifoliadas principalmente. Luego vamos a pasar a entre los 900 y 1000 metros, que ya son bosques de encino, para estar arriba finalmente de los 1200, 1300 metros, donde pues son bosques de coníferas. El ambiente lo conozco, no precisamente donde voy a ir, pero conozco el país y es muy exuberante. Hay mucha agua, temperaturas promedio de unos 25 grados, pero hacia las partes bajas tenemos temperaturas de 35, 40 grados
con una humedad relativa arriba del 90%, precipitaciones arriba de los 2.500 milímetros hasta los 3.000, 3.200 milímetros. Entonces las condiciones son totalmente diferentes a lo que podíamos pensar que en cualquier otro lugar. Incluso en la parte de arriba del bosque de coníferas, entre los 1.300 y los 1.400 metros, tenemos condiciones de temperaturas que oscilan entre los 18 a los 24 grados, pero sí con una humedad relativa también muy alta, entre el 80 y el 90%, y precipitaciones por encima de los 2.000 milímetros. O sea, bastante. Sí. O sea, y podemos decir que entonces todo el universo de las berries es muy grande, y sobre todo de las variedades que se han creado y todo lo que ha venido dando. Pero creo que es momento de platicar lo más interesante del tema, bueno, lo más fuerte, ¿no? Que ha sido los problemas que estamos atravesando, está atravesando la producción. Y bueno, yo por ahí, doctor, me hizo llegar una información para poder discutir al respecto, que me pareció muy interesante poder empezar a platicar de lo que es los efectos de la radiación solar y el cambio climático que está habiendo en las variedades. Creo que esto es como un nuevo orden en el mundo de las berries, que está trayendo cambios muy fuertes. Usted en su visión general, doctor, ¿cómo lo ve ahorita este cambio? ¿Qué está trayendo de diferencias? Porque hablamos de niño, de la niña, etcétera. ¿Cómo lo ve? O sea, eso es que se conjugaron una serie de fenómenos y procesos que se han venido dando ya de unos 50 años para acá. Hablemos de, por ejemplo, la subida de los niveles de CO2, el efecto invernadero, por lo mismo, acumulación de monóxido de azufre en la atmósfera. También tenemos problemas con condiciones de altas temperaturas. El planeta se ha calentado entre 1 y 2 grados. Cualquiera podría decir que pues sea 1 o 2 grados, pero cuando lo vemos en lo que tiene de injerencia en la masa de agua del océano, de ahí es que, por ejemplo, en los últimos 24 años hemos tenido ya 4 niños. Y este último que empezó el 2021 tiene unas condiciones que abarcan todo el mundo. Esto hizo que se prolongara por más de 2 años, con efectos que no habíamos visto. Todo esto como consecuencia de los problemas de contaminación, sobrepoblación mundial, abuso de los recursos naturales, de deforestaciones, pérdida de suelos por erosión, contaminación de aguas, tanto de ríos como de lagos, y como consecuencia de los mares. Todo esto se conjugó, por ejemplo, con explosiones solares. La NASA hace una predicción en el 2017 en donde comienza a estimar que las explosiones solares que se van a dar a partir del 2020 van a tener consecuencias muy grandes sobre el planeta, y no nos dimos cuenta, nadie quiso asumir la responsabilidad ni los efectos de estos problemas. Entonces, cuando se conjugan con la acumulación de CO2, el efecto invernadero, niños muy largos, efectos de niño muy largos, acumulación de monóxido de azufre, más explosiones solares que tienen como consecuencia que la radiación UV tenga una implicación muy grande sobre las condiciones ambientales, y que esto conlleve a que los 3 tipos de radiación UV tengan una mayor injerencia sobre los seres vivos en el planeta. Hubieron auroras boreales hace cuestión de 3-4 meses, en lugares en los que nunca pensamos, producto de estas explosiones, ¿verdad? Que regaron polvo cósmico como producto de residuos de explosiones de material que el Sol expulsó por estas explosiones. Esto hizo que la radiación subiera durante 2021, 2022, 2023. Este año va más fuerte. La curva de radiación que viene estableciendo la NASA en sus proyecciones nos indica que todavía viene lo peor, que la radiación
y las consecuencias de la intensidad lumínica para el 2025 van a alcanzar su cúspide, con radiaciones que van a estar por encima de los 14, 15 UV, y con una intensidad lumínica por encima de los 1400 watts por metro cuadrado. Es obvio que los problemas que hemos tenido en producción a partir del año 2021 a la fecha, pues son consecuencia de la conjugación de todos esos fenómenos de los que estamos hablando, más la radiación. Hay que mencionar dos aspectos muy importantes. La radiación no solo afecta el desarrollo en sí de las plantas, sino también de los animales, ¿no? La injerencia sobre la división celular es muy fuerte. O sea, tenemos claro de que la meiosis y la mitosis en plantas está siendo afectada. Esto ha hecho que la división celular de flores y frutos sea complicada. Lo hemos visto en mango, lo hemos visto en cítricos, lo hemos visto en el palto o aguacate, lo estamos viendo en los arándanos, pero también aquí en México hay problemas en las zarzamoras, en las frambuesas, en las fresas, con consecuencias importantes. Entonces, creo que el problema no se va a detener tan fácilmente. La radiación, el problema de la radiación va a continuar hasta el año 2028. El problema es que las explosiones no se van a detener todavía. El 2025 va a ser el pico, luego el 2026 va a ser igual al 2024, el 2027 igual al 2023 y el 2028 igual al 2022. Entonces vamos a salir de este ciclo de explosiones solares hasta en el 2029, con sus consecuencias, ¿verdad? Las estamos viviendo, y pues claro está que nos van a seguir impactando, ¿verdad? O sea que aquí estamos viendo, para hacer un poco de resumen de esto, estamos viendo efectos obviamente de cambio climático originado por el hombre, pero también un efecto climático que a lo mejor no teníamos en el presupuesto, que es la radiación solar. Y entonces, y también, por ejemplo, es como cuando calientas un objeto, lo que yo escuché, o sea, en su última conferencia en Itagüí, escuché que se calienta, pero esto no se enfría tan fácilmente. O sea, el enfriamiento que tiene la Tierra es energía que recibió la Tierra. Entonces, tiene un proceso de liberar esa energía que puede tardar años. Y además que eso, bueno, afecta a nivel macro, pero también afecta a nivel pequeñas especies, ¿no? Y obviamente la radiación UV, de las cosas que sabemos, pues también tiene efectos en el ADN, en las mutaciones. O sea que los efectos completos que tenemos sobre esta radiación, pues todavía no es completo, no lo sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. No había explosiones solares como estas desde el año 1168. ¡Wow! Lo sufrieron los mayas. Y tuvo una influencia directa sobre el colapso de la civilización maya. Recordemos que los mayas eran pequeñas ciudades-estado que peleaban entre ellas, y el tipo de economía estaba basado en un gobierno en cada ciudad que le hacía la guerra a las otras y las hacía tributarias. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en el año 1167 en la península de Yucatán, los suelos no son no son de vocación agrícola, son de vocación forestal. Y pues ciudades como Tikal en Guatemala y Chichén Itzá en México, Calakmul, eran ciudades, Yaxchilán, eran ciudades de 250 mil personas. Entonces, con problemas de clima y con agua, sequía, y sin la tecnología que tenemos ahora, pues se vieron en condiciones muy complicadas, y eso hizo que se desestabilizara todo el tanto sistema económico, político y económico, y pues trajo las consecuencias sobre esta civilización. Ahora pues no podemos dejar de tomar en cuenta que los efectos de la contaminación, la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, el calentamiento global,
la deforestación, la contaminación de las aguas, tanto superficiales, ríos, lagos, mares, como subterráneas, nos está ocasionando un colapso. Entonces, cada vez se reduce más el área productiva, cada vez se reduce el área que podemos regar. Entonces, esto tiene como consecuencia que vamos a tener que producir de manera más eficiente, con menos recursos, para alimentar poblaciones más grandes. Y esto requiere un desarrollo tecnológico cada vez mayor. Y sobre eso pues es lo que hay que trabajar, ¿verdad? Sí, me llama mucha atención que lo que está diciendo ya en esa época es cuando termina el clásico de los mayas y empieza el postclásico de las definiciones. Qué interesante. Y sí, doctor, pues bueno, ya planteamos una visión general de qué es lo que va a pasar, ¿no? Y por ejemplo, los rayos UV, que son los más peligrosos, etcétera, que pueden generar cambios fuertes en las plantas y todo lo que se está generando. Pero hablemos un poquito de lo que tenemos que hacer, o lo que podríamos hacer, ¿no? Para hacer un poco, bailar un poco estos efectos que vamos a tener sobre nuestras producciones, ¿no? Que yo he escuchado a usted varios temas, el uso de ácido glutámico, el uso de mallas, etcétera, los riegos, las nebulizaciones. ¿Qué herramientas, aparte de la muy buena planeación, que creo que eso va a ser un tema fundamental, qué podría hacer los productores que deberían de pensar para empezar a trabajar sobre ello? Fisiología, productividad, ¿qué parte recomienda usted? Bueno, inicialmente se pensó que el problema era un problema de temperatura, porque ha habido incremento en la temperatura. De ahí que empezaron a tomarse medidas buscando reducir la temperatura. El problema es que no es eso lo que está causando el incremento de la temperatura y los efectos que estamos viendo. Lo que sucede es que la radiación UVB, que oscila entre los 280 nanómetros y 320 nanómetros, hace que los cristales que conforman las arcillas, las arenas y los limos, son cristales de silicio. Estos vibren. Al vibrar acumulan energía, acumulan calor. Entonces, como unos están pegados a otros en el suelo, eso incrementa la temperatura. Esto está ocasionando que las plantas enfrenten condiciones en los primeros 10 centímetros de hasta 48, 49 grados centígrados, y a 35, 40 centímetros temperaturas por encima de los 35 grados. Las raíces no soportan temperaturas en suelo ni en sustrato por encima de los 28 grados. Cuando tenemos esas condiciones, la raíz de la planta colapsa porque no puede soportar temperaturas más altas. Ahora, hay un problema. Esa temperatura en el suelo no se baja con agua, porque el incremento de la temperatura es intrínseco de las partículas de suelo. O sea, los cristales son como baterías que acumulan energía, y esa energía la traslocan a las baterías que están a la par. Entonces esto hace que todo el suelo suba a su temperatura, pero también tenemos que regresar a la agricultura básica que funciona. De ahí que, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que romper el suelo con ¿arado? No, en este caso hablemos de cultivadores. Hablemos de cultivadores y hablemos de subsoladores. ¿Qué pasa con eso? Cuando tú rompes el suelo con cultivadores o subsoladores, tú disgregas el suelo. Entonces, al disgregar el suelo, lo separas, lo descompactas. ¿Y qué hace esto? Libera energía. Y crea cavernas de... O sea, aparte de todos los beneficios que ya sabemos de que hay mejor aireación, hay mejor drenaje, hay una mejor distribución del agua, hay una mejor relación raíces-oxígeno, oxígeno-raíces. También tenemos que tomar en cuenta que se expande el suelo, y al expandirse el suelo se libera el calor. Entonces baja la temperatura del suelo. O sea, una práctica que hemos hecho en la agricultura por más de
2000 o 2500 años. Es una práctica que nos va a ayudar a enfrentar este problema de una manera muy eficiente, porque al disgregar el suelo, separamos las partículas, y al separar las partículas se difunde la energía, y con esto pues baja la acumulación de calor y pues disminuye la temperatura. Entonces hemos logrado con esto darle condiciones a la raíz que le permitan producir, pero sí ha costado mucho que los técnicos entiendan que no es un incremento en la temperatura, sino que lo que está ocasionando todo el problema es acumulación de calor por radiación. Sí, porque muchas veces, bueno, en mi caso yo hemos pensado, siempre piensa uno qué pasa en el día, ¿no? La luz del sol llega a la Tierra, ¿y qué pasa de noche? La luz de la Tierra, bueno, la energía de la Tierra se libera al ambiente. Entonces es un intercambio de energías. Y si esto no es de forma eficiente y el suelo no tiene esa conductividad o esa, que puede decirse, esa capacidad para tanto protegerse energéticamente como para poder liberarla, pues se crea una bolsa de calor, capas de calor, que afecta directamente. Y no supongo que nada más a la rizósfera, sino también a los microorganismos del suelo. Todo. Sí. O sea, estamos viviendo un impacto sobre todos los organismos vivos. Hay una cosa muy importante. Desde el punto de vista de todas las plantas, todo el reino vegetal, este tipo de radiación, incluso sabemos que hay 3 tipos de fotosíntesis, la C3, la C4 y las crasuláceas, ¿verdad? La C4 y las crasuláceas son plantas que desarrollaron un tipo de fotosíntesis diferente para soportar condiciones extremas. Hablemos de gramíneas en el caso de la C4, ¿verdad? Como trigos, maíces, cebadas, centenos, arroz, que tienen condiciones de fotosíntesis más evolucionadas que le permiten a estas plantas soportar temperaturas más altas, radiaciones más altas, condiciones de sequía, excesos de sales, pero lo mismo están estresadas ahora por las condiciones de radiación. Y lo mismo si hablamos de las crasuláceas, que son todavía más especializadas en soportar condiciones de estrés causados por estos factores que mencionábamos hace un momento. Entonces, si plantas especializadas en soportar los cambios extremos tienen problemas, pues no hablemos de las plantas C3, ¿verdad? De ahí que la producción ha tenido un impacto muy fuerte cuando hablamos de vegetales, frutas y hortalizas. Hay una reducción que todavía no se siente, pero va a empezar a impactar, ¿verdad? En cuanto a pérdidas de cosechas, en hortalizas, en vegetales, en frutales, que van a impactar de manera directa los consumos. Y esto va a hacer que los precios suban, pero hay que utilizar una serie de herramientas. Estábamos hablando, por ejemplo, romper el suelo. Eso es algo que se está haciendo con una eficiencia muy buena. Otra cosa, por ejemplo, la radiación se concentra entre las 11 de la mañana y las 2:30, 3 de la tarde. Entonces, cuando tienes una producción agrícola de manera intensiva, y se maneja con cierto nivel de tecnología, entonces lo que tienes que hacer es, por ejemplo, tú riegas desde que sale el sol, que va a andar saliendo el sol ahora que estamos en pleno verano, va a empezar a salir el sol antes del 6:15. Entonces, a partir de ahí puedes regar y fertilizar. La radiación no ha subido todavía, entonces la planta tiene condiciones para hacer todo su proceso metabólico de una manera eficiente. En la medida en la que transcurre el día y va llegando a las 10, 10:30 de la mañana, entonces ahí la radiación comienza a incrementarse. Entonces la luz sube su intensidad, y vamos a empezar a ver que la concentración lumínica se incrementa, y vamos a empezar a tener radiaciones de 900, 1000 watts, hasta que el pico lo alcancemos entre las 12:30 y 1 de la tarde, en las que
el índice de UV irradiación llega al máximo teniendo una intensidad lumínica de alrededor de los 1300, 1400 watts. Entonces la planta está en pleno estrés y esto comienza a reducirse para las 3 y media de la tarde. Entonces, ese lapso de entre las 11 y las 3 de la tarde, que las condiciones de estrés son muy altas, pues solo riega. Y para terminar, después de las 3 de la tarde que baja la radiación, se desploma la radiación. Es increíble, pero de estar a las 2 de la tarde en 1200, 1300 watts, para las 3 de la tarde ya está en 200 o 300 watts. Entonces eso te permite que la planta retome sus condiciones normales en las que ella crece y pueda sin ningún problema tomar agua y nutrientes. Si lo haces, si haces y sigues fertilizando entre las 11 y las 3 de la tarde, lo que vas a ocasionar es un incremento en la conductividad y el pH y vas a estresar más a la planta. Entonces te va a costar mucho más sacarla de ese estrés. Mientras que si haces un manejo como lo que te estamos diciendo, pues es mucho más fácil que la planta se recupere. Esto lo hemos visto, lo hemos recomendado y ha funcionado a lo largo de toda Latinoamérica. Es increíble cómo la planta responde a manejos simples, pero con un entendimiento que se basa en el manejo de las condiciones de radiación y en el manejo del comportamiento del agua en el suelo y en el sustrato, así como la apertura de los suelos para que haya mayor drenaje y aireación y que también la luz y el calor se difuminen. Entonces esto permita una reducción de la temperatura. Esas son puras condiciones de manejo agrícola que pues los agrónomos conocemos, ¿verdad? Entonces son instrumentos de manejo que debemos tomar en cuenta y utilizar de manera eficiente. Sí, el manejo eficiente de lo que es. O sea que esto debe de cambiar las estrategias de riego. Y creo que es pensar en fisiología, y por eso riegas por fisiología, sobre todo de fotosíntesis, ¿no? Transpiración, pues todo lo que los agrónomos son especializados en ello, ¿no? Así es. Sí. Y que está creando una nueva estrategia de protección de la planta. Eso es, por ejemplo, lo que te estoy mencionando. Esto es un manejo que los agrónomos conocemos y que hemos usado siempre, solo que ahora hay que hacer mucho más específicos y precisos en tener estas herramientas de manejo y utilizarlas de manera eficiente. Eso por un lado, y esto es una cuestión que está al alcance de cualquier agrónomo, ¿verdad? O cualquier productor. Lo otro sería empezar a utilizar productos, tanto de naturaleza, poblaciones de microorganismos, bioestimulantes, tanto vivos como productos que se pueden obtener de la síntesis de organismos vivos, plantas o microorganismos, incluso algunos animales, ¿verdad? Pero con características que permiten estimular a los cultivos. De ahí que, por ejemplo, algo que se usa mucho como bioestimulantes son los protectores solares. Ahí tenemos tanto protectores bióticos como abióticos. De ahí que el manejo de estos protectores es fundamental para obtener condiciones que le permitan a la planta mantener sus niveles de producción normales, ¿verdad? Hablemos en este caso, por ejemplo, de productos muy específicos como entre los abióticos, los caolines. Los caolines forman parte de minerales de suelo que se extraen, se les da un tamiz, o sea, se pasan por una malla en la cual se selecciona en base al tamaño de la partícula. Entonces, pasado por ese tamiz, adquieren características muy interesantes. La principal del caolín es la refractancia. Tienen una capacidad de refracción de luz increíble, pero también ocasionan quemaduras,
por las mismas características que tiene de refractar luz, ¿verdad? De manera continua. Son como cristales que le avienta uno. Son cristales que le avienta uno a la planta, y estos cristales tienen la capacidad de refractar luz. Eso en el caso de los caolines. Ahora, el problema con ellos es que es tal su capacidad de refracción y el tamaño tan fino de la partícula que tienden a meterse o acumularse, sería el término correcto, en las nervaduras de las hojas. Entonces, al acumularse ahí, siguen con su capacidad de refracción, entonces generan quema en las nervaduras. De ahí que su aplicación se recomienda no más de 4 veces en un ciclo de cultivo. De ahí que eso hay que tomarlo en cuenta y manejarlo de manera inteligente. También los caolines tienen el problema que no los puedes aplicar en cosecha porque te manchan la fruta. Eso es algo que hay que tomar en cuenta. De ahí, por ejemplo, podemos hablar de los silicios. Cuando hablamos de los silicios, hay una infinidad de silicios. Para empezar, las tierras sílicas, hablando de arcillas sílicas principalmente, pues tienen condiciones del 92% de silicio, pero su capacidad de refracción es menor. De ahí que cuando hablamos de silicios tenemos que hablar de óxidos de silicio en algas diatomeas, como también tipos específicos de diatomeas. No cualquier diatomea tiene la capacidad de funcionar como un refractante. De ahí que hay que tomar en cuenta las condiciones de las diatomeas para poder utilizarlas de manera eficiente y que nos den sus beneficios. Cuando nosotros los aplicamos vía riego, tienen características interesantes, ayudan a retener más agua en los suelos, sirven de translocadores para calcio y para fósforo. Por ejemplo, evitan, en el caso del aguacate o palto, evitan que haya translocación de cadmio hacia la fruta. Entonces, esos son beneficios que se obtienen con las aplicaciones suelo. De ahí que también hay una acumulación en la cutícula de las hojas. Esto genera condiciones de una barrera física para mantener una planta más sana y que se eviten daños mecánicos por plagas, y también una protección en la cutícula que evita el ingreso de hongos y bacterias principalmente. De ahí que el uso eficiente de las diatomeas de manera constante también es bueno. Estas también se deben alternar. Por ejemplo, ahí sí vamos a hablar de un producto que es completamente abiótico, como son resinas de pino. Hay que tomar en cuenta que tienen que ser polifenoles, porque las resinas en sí generan daños en las plantas, pero resinas ya como polifenoles con ciertas características especiales, como el pinole, vamos a tener que tienen condiciones que filtran la luz. Además de filtrar la luz, sirven como pegantes, de tal manera que dan condiciones sobre la lámina de las hojas para tener una planta más sana y que tiene la capacidad de altos niveles de transpiración. Aquí ya estamos hablando de 3 tipos de materiales diferentes que se pueden alternar. Una semana caolines, otra semana silicios, otra semana resinas de pino, para terminar con productos bioestimulantes bióticos, como es el caso de algas, Ascophyllum y Eclonias principalmente, junto con algunos otros microorganismos como las levaduras. Y algunos otros productos como tricodermas, bacilos, streptomyces, micorrizas. Y esto de la mano con algunos otros bioestimulantes como los aminoácidos. Hablemos principalmente de un aminoácido que hemos trabajado en investigaciones profundas, como es el ácido glutámico.
Nosotros hicimos un trabajo en el que evaluamos el ácido glutámico como estimulante de floración, buscando demostrar que tanto el ácido glutámico con ciertas características, no es cualquier ácido glutámico tampoco, puede sustituir una hormona en cuanto a la inducción de floración. En este caso nosotros lo hicimos comparándolo contra el 6-benzilamminopurina, que es el 6-BAP, que es una citoquinina sintética que estaba de moda y sigue utilizándose de manera muy importante. Lo que buscamos probar es que las aplicaciones de ácido glutámico son tan eficientes comparándolo en resultados con el 6-BAP, y pues se demostró. De ahí que las aplicaciones de ácido glutámico han adquirido una relevancia importante. Y después de que nadie hablaba del glutámico, a partir de esto ha habido por parte de la industria de bioestimulantes un crecimiento tanto en ácido glutámico como en microorganismos. Hablemos de micorrizas, levaduras, Streptomyces, Bacillus y algunos otros microorganismos que se utilizan, incluso las mismas pseudomonas, ¿verdad? Dado los beneficios que le ocasionan a los cultivos, las algas principalmente también como productos bióticos tienen una relevancia cada vez más grande. De ahí que la conjugación y utilización de estas herramientas han ayudado mucho a obtener condiciones de producción muy buenas a pesar de los inconvenientes climáticos, de contaminación, fenómenos naturales causados o que se presentan por el abuso de manejos o abusos de depredación de bosques, contaminación ambiental, debido al mal manejo de los recursos naturales. Sí, me parece que ahora el arsenal de herramientas que tiene el agrónomo y bueno, los especialistas de nutrición, de riego, todo esto, conllevan a que podríamos enfrentar de forma satisfactoria los efectos que está teniendo el clima ahora, ¿no?, sobre las plantas. Y creo que ahí viene el tema de dar el seguimiento. Y ya nos habló de caulín, nos habló de ácido glutámico, y qué otras medidas, otras barreras un poquito más extremas, porque no es lo mismo producir, como usted nos dijo al principio del programa, producir a 100 metros a nivel del mar que producir a 1200, ¿no? La estrategia tiene que ser muy a la medida del productor. Claro. Sí. Claro. No hemos entendido algo ni como agricultores ni como técnicos. Hay un problema muy fuerte. No conocemos la fenología de los cultivos. Es increíble lo que la ciencia ha trabajado, los procesos fenológicos por cultivo. Por ejemplo, las curvas fenológicas en el caso de los arándanos existen desde 1971. Y pues hay muy poca gente que las conoce y todavía menos gente que las usa. Entonces, si nos vamos a otros cultivos como hortalizas, hablemos caso tomate, pimientos, pepinos, melones, sandías, banano. Estas curvas existen desde hace mucho más tiempo atrás y muy poca gente las conoce, como acabo de indicar hace un momento, y mucho menos gente las utiliza. De ahí que el desarrollo de tecnología va de la mano de la genética, las condiciones climáticas del lugar donde se desarrolla el cultivo, y para terminar, las prácticas agronómicas que junto con los otros dos factores definen el fenotipo, o sea, la forma en la que la planta expresa su genética bajo condiciones de clima y de manejo muy especiales. Y esto tiene una relación directa con todos los cultivos, porque cada cultivo se va a comportar diferente de acuerdo a su genética, a las condiciones de clima donde se desarrolle y al manejo. Ok, doctor. Pues yo creo que vamos a un corte.
En un momento regresamos aquí a la hora del campo. Yo creo que no se olviden de dejarnos sus mensajes. Aquí el doctor Carlos está muy, muy cómodo con la grabación y es una biblioteca de datos impresionante. Me gusta mucho platicar con él porque siempre en sus conferencias y en todo lo que nos da, nos enseña mucho. Yo creo que regresamos para despedirnos de la última sección, ya que nos digan un poquito más de temas y pues aquí nos vemos en la hora del campo. Regresamos en un minuto. Pues regresamos aquí a la hora del campo, seguimos aquí con el doctor Carlos Castillo desde la cabina de Radio Fórmula Guadalajara, desde el 790 AM, y nos pueden seguir viendo aquí en Facebook Live. Ya saben que esto queda grabado, porque supongo que esto va a estar muy bueno, nos van a exigir mucho de doctor Carlos Castillo, y ya qué bueno que lo encontramos aquí en Guadalajara, y tuvimos la oportunidad de grabar con usted. Sí, es bien interesante todos los temas que nos está planteando, y no se olviden que si quieren dejar algún mensaje, se los agradeceríamos aquí al teléfono de WhatsApp que maneja Pedro, el 3321 83 71 99, o déjenos un mensaje ahí en las redes sociales de la hora del campo. Nos pueden encontrar en la página web como agro21.net, en Facebook, en Instagram y todas estas redes sociales. Pues bueno, ya vamos a enfilar a la última parte del programa, doctor, ¿te parece? Yo creo que para la última parte, pues sí me gustaría mucho que habláramos más sobre las recomendaciones generales, ¿no? Creo que la primera sería, si eres profesional agrícola, pues capacitarte. Y la segunda, si eres productor, buscar a alguien capacitado, porque viene el reto. ¿Usted cree, así a forma muy, muy, muy honesta y muy, muy abierta, muy simple, estamos en problemas graves, sencillos, pasables, hay que estar muy preparados, hay que ser muy ágil? ¿Qué teníamos que hacer para pensar en estos momentos? ¿Qué le recomienda usted a un profesional agrícola? Creo que los conocimientos los tienen los técnicos. Uh-huh. Muchas veces lo que pasa es que se nos olvida que contamos con las herramientas para solucionar problemas. Uh-huh. Algo que nos cuesta mucho entender, y se lo digo por experiencia propia, es que en las universidades nos enseñan herramientas científicas uh-huh. para que las utilicemos. Muchas veces nos cuesta darnos cuenta que contamos con toda una serie de conocimientos y herramientas que nos permiten ser muy eficientes. Uh-huh. Ahora, lo que sí debemos de tener en cuenta es que estas herramientas y estos conocimientos debemos de tratar de tenerlos actualizados. Uh-huh. Y también buscar dentro de nuestros conocimientos qué nos puede servir. De ahí que, por ejemplo, algo que pues creo que nadie piensa, por ejemplo, te voy a poner un caso, es la matemática, ¿verdad? Uh-huh. Es una gran herramienta y es la que te explica todo. Uh-huh. Lo único es que todos lo huimos por diferentes factores. Muchas veces, yo te diría que la mayoría es porque las personas que nos han enseñado matemáticas no tienen el conocimiento ni las habilidades para hacernos entender todo lo que podemos hacer basado en un análisis matemático. Las plantas y todas las poblaciones tenemos un comportamiento que se manifiesta en base a factores y se manifiestan de una u otra manera por medio de campanas de Gauss, que son series y sucesiones, ¿no? Cuando nosotros entendemos que todo lo que está bajo la curva tiene un comportamiento en base a ecuaciones diferenciales y entendemos que hay una serie de rectángulos a lo largo de toda esa curva de comportamiento poblacional que puede tener infinitos rectángulos y que esos rectángulos, mientras tiendan a cero en cuanto a su ancho, cada vez nos van a permitir tener mayor información, y al tener mayor información
generar más conocimiento. La sumatoria de todos esos rectángulos nos va a dar información muy precisa de lo que pasa. Muchas veces nosotros no tomamos eso en cuenta, y como no lo tomamos en cuenta porque lo desconocemos o no le vemos la utilidad a este tipo de conocimiento, no lo usamos. Pero es indispensable el generar información basada en conteos. Esos conteos, graficarlos, nos van a hacer curvas, ¿no? Y esas curvas analizarlas con todos los factores que intervienen. Algo tan sencillo como el distanciamiento entre nudos diario, que lo podemos medir en la altura de una rama cada 7 días. Eso nos va a dar un dato diferente cada 7 días. Si lo dividimos entre los 7 días, nos va a decir cuánto crece la planta diariamente, ¿verdad? Y todos los factores que tienen una influencia directa sobre este crecimiento, desde el clima. Cuando hablamos de clima estamos hablando de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, presión barométrica, radiación, horas luz, intensidad lumínica, calidad de la luz. Todos estos factores son solo climáticos. De ahí que si le agregamos factores de manejo como riego, número de riegos, lámina de agua, drenaje, nutrición, aporte de nutrientes, con qué frecuencia, pH, conductividad eléctrica, todo esto nos va a ir generando una serie de datos que si los contabilizamos, todo nos va a ir diciendo por qué hay un resultado en crecimiento y cómo se manifiesta este crecimiento siguiendo una curva de un crecimiento normal expresado en una campana de Gauss, ¿verdad? Que puede ser una base más ancha o puede ser más alta o puede ser más plana arriba, dependiendo de cómo hagamos los manejos agronómicos y de lo que busquemos. Claramente nosotros vamos a tratar de que la base de esa curva o campana sea muy amplia y que su comportamiento en la parte de arriba también se mantenga de manera muy estable. Porque si nosotros logramos eso, quiere decir que vamos a alargar las condiciones de producción y vamos a tener una producción más constante por más tiempo. Ahora, todo lo que pasa bajo la curva son todos los factores que intervienen, y hablando desde el punto de vista de producción, manejo tecnológico y fenología. Hablemos que una parte de ese rectángulo que va a tender a cero va a ser la genética, otro va a ser el manejo de las condiciones ambientales. Otro factor muy importante va a ser todo lo que se refiere a manejo, drenaje, riego, nutrición, control, relación aire-oxígeno en el suelo, mantener un suelo suelto, mantener una nutrición balanceada. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos esos factores tienen una injerencia directa sobre la producción y repercuten sobre el crecimiento de las plantas, entonces es ahí donde podemos tener en cuenta qué factores son determinantes para la producción y trabajar en ellos. Ok, sí me parece muy, muy correcto todos esos términos. Estamos trabajando, o sea, y estamos pensando entonces que todos los profesionales agrícolas echen una revisada a sus apuntes de matemáticas, claro, pero un poquito más allá. Sí, y creo que también, bueno, esa parte a lo mejor un poquito de que a mí más me interesa, creo que también aprender a medir qué es lo que estamos haciendo, el uso de sensores, el uso de estaciones climáticas, el uso de tecnología pues que ya está, por ejemplo, satelitales, etcétera, y intentar medir más, ¿no? O sea, el uso correcto de las mediciones de sustratos, el poder, como dice usted, a lo mejor una regla es tan buena y tan simple como para llevarla poco a poco, ¿no? O sea, y es crear una buena estrategia de control del suelo, ¿no? Es que a veces lo más simple es lo que dejamos de hacer. Sí. Y ¿sabes qué? Cuando nosotros entendemos, por ejemplo, que si empezamos a medir, vamos a poder relacionar
que 1 centímetro de longitud de planta tiene ciertas condiciones para que se dé. Y dentro de esas condiciones está ciertos grados de temperatura, ciertos grados de humedad relativa, cierta cantidad de nutrientes, cierto drenaje, condiciones de aireación de suelo, aplicación de fertilizantes, aplicación de bioestimulantes, pero todo esto medido y determinar la influencia que cada uno de estos factores tiene sobre la planta. Si nosotros entendemos que cada aplicación de cada producto tiene que tener una relevancia en el crecimiento de la planta y medimos, vamos a poder determinar qué funciona y qué no funciona. Y nos vamos a ir pudiendo comparar con otros ciclos de producción. Entonces eso nos va a permitir proyectarnos a futuro y saber, comparándonos con la información que ya tenemos de ciclos anteriores, qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Pero si no empezamos a medir y a cuantificar lo que hacemos, no vamos a poder nunca tener datos de referencia que nos permitan determinar si estamos bien, regular o mal. De ahí que pues la agricultura es la unión de una serie de ciencias exactas. Estamos hablando solo de matemáticas, pero está la química, la física, la biología. Y de la biología tiene una serie de subciencias que, o sea, botánica, fisiología vegetal, luego hablemos de insectos, o sea, taxonomía, estudiar las diferentes plagas o los diferentes comportamientos de insectos que tienen una relevancia económica. Ahora hay algo muy importante, se está girando ese concepto. Antes trataban de enseñarte manejo de plagas importantes debido al daño que le hacían a ciertos cultivos. Ahora se está empezando a ver la importancia de los insectos en base al control que pueden tener sobre otras plagas y utilizarlos para combatir de manera eficiente enemigos naturales de las plantas, ¿verdad? Y mantener poblaciones en equilibrio. Entonces, ya por ejemplo hablar de la entomología económica que yo aprendí desde el punto de vista de la relevancia que tenía una plaga en base al daño que le hacía a un cultivo, a varios cultivos, ahora se ve al revés, como los beneficios que puede implicar tener una población de insectos para el control de otras poblaciones y mantener un equilibrio. Como bioindicadores y exactamente, cantidad de muchas cosas. O sea, tiene un otro manejo y otra relevancia. Pues doctor, esto me parece enorme todo lo que hemos platicado. Como yo sabía que iba a ser un tema muy grande platicar con usted, y muy aparte muy grande, muy ecléctico todo esto. No por nada la agricultura es la primera ciencia que se estudió. Y creo que desde ahí todo el conocimiento se ha perdido un poco, se ha creído, la economía nace con la agricultura, las matemáticas nace con la agricultura, todo nació de aquí, o sea, entonces creo que la importancia es de ese lado, y eso es lo importante de todo esto, ¿no? Pues doctor, yo creo que vamos cerrando el programa. Me parece un programa muy extenso, muy grande. Sabía que esto iba a ser algo que va a romper muchos paradigmas, y pues muchísimas gracias por usted por compartirnos su conocimiento aquí en Hora del Campo, sobre todo de esa afición, ese gusto por enseñar, por darnos este conocimiento, por compartir. Y pues no sé si un mensaje final de su parte para cerrar el programa. Pues le diría a los agrónomos que empiecen por recordar lo que nos enseñaron en la universidad. Creo que hay una serie y un bagaje de conocimiento ahí que no ponemos en práctica. Entonces es importante darse cuenta que hay que utilizar las herramientas que nos dieron de manera eficiente, hay que recordar esas herramientas, estarse actualizando y ser autodidactas en cuanto a aprender todos los días algo. Estoy empezando, por ejemplo, ahorita un postdoctorado en fisiología molecular. Esto a mí me apasiona de una manera muy intensa. Quiero estar aprendiendo todos los días y pues en eso estamos, ¿no?
Doctor, pues muchas gracias. Y yo creo que nos despedimos entonces de la cabina aquí de Agro Rural. Muchísimas gracias por verlo aquí en la hora del campo, doctor. Gracias, Pedro. Gracias, Luz. Gracias, saludo a Hugo donde esté. Y pues no se olviden que esto lo van a tener disponible en las redes sociales de Agro 21, de Agro Rural, para que los chequen. No déjenos sus mensajes, compártanos. Y pues para todos ustedes, no se olviden, consuman los productos del campo, como dice Hugo, y descansen este fin de semana de manera lo posible. Y aquí nos vemos la próxima semana, a la 1 de la tarde del sábado. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.